¡2-2! 2-2. En la mesa, ustedes dos. Voy a hacerlo. Ahí está. Ah, 1-1, claro. 1-0. 1. Con los zurdos no entiendo. 30, son ustedes número 30. Mirá que saque. ¿Cuánto? 2-0. Mucho gusto. Oye, este es Goyito Carrizo. El Gustavo, el periodista más famoso, te traigo el mejor. Te traigo el mejor, te traigo yo. Goyo Carrizo. Goyo Carrizo. Ponele en Google Goyo Carrizo, a ver qué te sale. Para la gente que no conoce, Goyo es citado en alguna bibliografía que está vinculada a Diego Armando Maradona como el segundo Maradona. Por ahí te dice que, bueno, hasta jugabas como él. Bueno, nunca lo dije y dicen la gente. Dicen, ¿no? En realidad nos conocimos a los 6 años, hicimos la primaria juntos y bueno, jugamos hasta que él pasó a Boca en Argentino Junior. Fue un pequeño sueño que tuvimos de chico y que a lo mejor yo no lo pude cumplir. ¿Has tenido algún contacto después, fama mediante, con él? Sí, en realidad uno cuando sigue viviendo donde nació es difícil. Después que empieza a ser Maradona es difícil llegar. Pero bueno, hay varias notas que Diego me nombró y bueno, eso me llenaba de alegría, ¿no es cierto? Nos vemos, Jorge. ¿Bien? Sí. ¿No? ¿Lo enchufamos ahí? No sé, hay que buscar el alargue. Ah, pero está lindo. No agarra bien, ¿no? Esperemos que lo deje despegar, Diego, porque si no se despega Clemente es como si nada. El juego de Clemente es para que se despegue. El negro Enrique parecido con Son. ¿Que era ese mate? ¿Negro? No. Gracias, Diego, como siempre. Gracias a todos ustedes. La pantalla telefónica acompañándonos en esta Copa del Mundo. Que debe ser, ¿no? Los jugadores contrarios, verlo a Diego ahí. A Diego y a Messi. A Diego y a Messi. 2 de Messi y 1 de Milito, dije. Muy nervioso. Están nerviosos. El técnico pareció a Grondona. Sí, ¿no?
Esto es Argentinos Juniors. Año 69. 9 años teníamos. Este es Diego, este soy yo. Esto es un poquito más después. 72, 73. Acá está Diego, acá estoy yo. Esto es en Malvinas, en un predio de Argentinos Juniors. Miro esta foto y parece que estoy dentro de la cancha. A los cebollitas lo trataban en esta camionetita, en un rastrojero que era de Don Yayo. Por todo lado, conocimos todo el país junto a esta camionetita. Don Maradona, después sigo yo y después acá está Diego abajo. Fíjate, Franco, y si lo pones por izquierda, carrilero, lo mete a Nico de 8. Claro. Del otro lado. Arranca una estación allá, mira esto. Fíjate lo que se tienen que enfrentar, ¿eh? No, en todas, en todas. Se dividen, 3 acá y 2 allá. Traten de hacer el skipping bien de costado. Eso, con el braceo, con el braceo. Levantamos la cabeza, toca y cambian de ritmo. Precisión, muchachos. Precisión hacia el pase justo. Si arranca de allá, ¿por qué le tiene que pegar? ¿Por qué le pega con la derecha? Vos estás compitiendo con tu mismo compañero. Es preferible que jugues en serio haciendo fútbol en la práctica que jugues en serio en un partido. Porque tu compañero no te va a dejar pasar. Compañero hay, pero amigo no hay, ¿eh? Ah, yo te debo la coca a vos, ¿no? Y a mí me dé la coca, vos No, vos no, yo le debo a... Vos para qué te haces con el taco. Pero a él, a él. Ah, no, yo no te... Estás llevando todo, fíjate que no te olvides nada, ¿eh? Pantaloncito. Fíjate, llévate una remera para correr, ¿eh? No, Rosa. Sí, pues vamos a correr allá. Hay veces que yo camino, ponele por atrás la vía, que es mucho negocio, poco voy. Pero veo que
vienen y vos siempre escuchás de oído, mirá por otro lado, pero escuchá que dicen, Goyo, mirá, ese fue mejor que Maradona. Casi siempre escucho esa boludez, porque es una boludez eso. Para mí es una boludez. Pero yo me río cuando dicen eso. Me río y me da bronca. Y vergüenza también me da. Vergüenza. Un torneo cargado de historia, con un campeonato relámpago, como creo que no hay otro en el país. Hay muchos equipos que llegan desde distintos lugares de nuestro país. Y tenemos a Goyo Carrizo, que anda también haciendo su trabajo, el cual lo lleva hoy por distintos lugares del país y del mundo, descubriendo talentos. ¿Quién mejor que él para buscar talento, no? Bueno, ante todo a todos los oyentes les mando muchos saludos y bueno, lo poco que estoy caminando en Pinto veo una alegría enorme de este torneo que se hace año a año. Y bueno, hace poco empecé con esto de salir a buscar talentos y estamos en carrera. Te voy a pedir que nos presente a tu compañero de trabajo ahora. Sí, es un amigo que nos conocimos hace 30 años cuando yo caí en Argentino Junior junto a Diego y bueno, es el sostén, digamos, un poco de mi vida personal, ¿no es cierto? Fue quien me levantó moralmente y bueno. Willy, ¿qué opinas de tu amigo, del Goyo? Son muchos años, ¿viste? Hasta el 81 estuvimos juntos, lo vi jugar a él. Y bueno, pasaron los años y yo veía, ¿dónde está mi amigo? Todos están jugando, pero conozco mucha gente en el fútbol argentino, exjugadores. Hoy están trabajando todos. Y yo dije, y mi amigo de 30 años. Y bueno, y ahí dije, Goyo, algo hay que hacer. Seguimos con mucha música aquí en la FM Carol. Vamos así de esta manera. Un hijo de santiagueña de esta tierra que es Goyo Carrizo, que ustedes sabrán recordar de su relación en amistad con Maradona. Creo que algunos de ustedes, como están compartiendo hoy un torneo tan importante acá en Pintos, soñaron, como hay veces que soñé yo, junto a un gran amigo que hoy está disfrutando como técnico, que es Diego. A ver, El 11. el 11. El 11. ¿Dónde se la tira? Al palo derecho del arquero. Yo estoy acostumbrado a mirar esto. Que ya se acerca y en instantes se van a recibir el merecido trofeo Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Felicitaciones nuevamente, los aplausos para el campeón Pinto Unidos con el trofeo en alto. Gracias muchachos por tanta alegría.
Frente a mi casa había un campo, una laguna, entonces no teníamos un espacio. Y un día mi papá empezó a cortar el pasto, donde nos infiltramos un poco y bueno, recuerdo que con unas cañas hizo un arquito y me llevaba a patear todas las tardes. El punto de inicio para jugar un partidito era el lugar donde había limpiado mi papá. Siempre se decía la cancha de Don Carrizo, donde mi papá compraba camionadas de tierra, donde mi papá compraba los arcos, los pintaba, donde mi papá compraba la red. Siempre lo cuidamos, siempre, siempre. Para mí esta canchita es Tierra Santa, porque acá lo conocí a Diego. Yo a los Cebollitas llego por intermedio de un muchacho, me dijo que si yo quería ir a jugar a Argentino Junior y le dije que sí, pero que hablara con mi papá. Y acá estamos tirando una pared con Diego. Aquí hay uno que la rompió. Esto cancha Argentino. Éramos como 40, no recuerdo bien. Terminamos de probar y Francis nos dice que nos sentemos todos. Y siento que me tocan en la cabeza y miro y era Francis. Me dijo, sos el único que vas a quedar. Un día Goyo le dijo a Cornejo la frase gracias a la cual entró en la historia. Don Francis, en mi barrio hay un pibe que la rompe. Al sábado siguiente lo llevó y era Diego Armando Maradona, junto el 9 Goyo y el 10 Diego. Le dieron al equipo un aura especial. Más que nada nos divertíamos dentro de la cancha. Y yo era el que siempre le daba como el auxilio. Porque era el único que lo conocía más a Diego. Con la mirada ya nos entendíamos. Yo sabía dónde iba a arrancar, cuándo se iba a frenar, cuándo iba a meter el cambio de ritmo. Ahí hacía donde armaba un poco la dupla con él. Pensar, yo estuve en ese equipo, yo gané 200 partidos, es algo increíble, es un orgullo para mí. Apoyando la mano, muchachos. Moví la cadera, volvé, abrí, quedate, cerrá, moví la cadera de vuelta. ¿Cuánto, Luis? Que segura me dijo en la casa, allá en las Malvinas me dijo, bueno, si sale todo bien, nos sentamos y hablamos, no hay ningún problema. Traiga, William y Goyo traigan todos los chicos que quieran. Trabaja, dale, ahí. No es un ejercicio más, dale. Si estás acá, demostrá por qué estás acá. Dale. Los botines, Sí. hay que comprárselo. Sí, después vamos un día así te lo probás, porque probátelo vos. Igual. ¿Te acordás dónde lo compramos eso? Ahí en Corrientes, ¿no? Sí, yo me acuerdo. La otra vez, retiraste con primera. Hicimos fútbol. Hicieron fútbol con primera. ¿Viste que de a poquito se está cumpliendo todo lo que estábamos diciendo? ¿Qué se la tienen que llevar los representantes? Se la puede llevar tus viejos. Tranqui ahora. Dale.
Cuando venís, te tomo la impresión, me das la mitad y después cuando te entrego los 4 días, tenés la dentadura. O hay de acrílico también, pero bueno, yo bueno para aconsejarte de porcelana. Y es bastante barato, 600. Muchos años. Salud. Salud, bien. ¿Está bueno o está feo? Tiene gusto a agua con azúcar, pero bueno, igual. ¿Agua con azúcar? Era lindo. Él tenía una pieza de, no sé, 4x3 arriba. En una escalerita. Y después, bueno, abajo vivían toda la familia, el comedor. No sé si había 2 pies abajo. Y cocina. Y una piecita Diego arriba. Diego solo. En realidad yo no sabía cuándo se iban a ir. Porque ella estaba entrenando con primera y yo estaba jugando en las inferiores. Y se fue un día para otro. Después supe que se fue. Hicieron la mudanza. Esa noche el paciente era Fiori, que fue al cumpleaños, sí, y le regalé una cajita. Se reía Diego. ¿Y esto qué? Precio. Y abrí y era una llave. Y le dijo, bueno, este es tu nuevo departamento. A ver, ¿te gusta? ¿Qué opinás? ¿Está bien así con la pelotita todo? Sí, sí. A ver. Esperemos que encontremos algo, William. ¿Eh? Bueno. Algún jugador que nos guste. Goyito. Hermano, Goyito. El maestro de los maestros. Cati, Diego. Qué jugador, Goyo. Y vos. Vamos a jugar, ya, ¿entendés? No, ya. Vivir de recuerdo. Es lindo y no. Pero es importante vivir. Claro. Cosa que un día te encontré con la charla, esto. Lo que pasa, Goyo, es que no tomás un vinito, vos. No, para sacarte más. ¿Este sos vos? Ese soy yo. ¿Y este? Ese El cara. mechudo. Ese mechudo, pelo largo. Tenés la misma cara. Ese cara. Sí, la misma cara. Más pelo. Así es, Katy. Toda la vida, viste, la cosa Y lo que te dio el fútbol y lo que te dio las Aquí me piernas. da amistades, vos no sabés qué. Yo tengo los asesores del gobernador, tengo de aquello, lo otro. Cambia de gobernador y es igual. Vos estás ahí, te conoces estoy ahí, todo. sí. Así que la base de esto es... ¿Qué te pasó? ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué no continuó tú? Bueno, yo tuve una rotura de ligamentos y bueno, eso me impidió un poco seguir mi carrera. Pero bueno, la seguí, pero en algunos clubes del Con alguna ascenso. limitación, digamos. Claro, claro. Yo siempre digo que daba un poco de ventaja jugar en los clubes que jugué. Muchas gracias, Jorge. No, hermano. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo sacamos esto? Gracias, Jorgito. Unas imágenes de jugadas de Diego en el medio, ¿viste? Yo tenía mucha fe que iba a llegar. Tenía mucha fe porque me decían, mirá, que vos podés estar en cualquier momento con Diego arriba y
Bueno, tu amigo está arriba y vos tenés que seguir. Un día empecé a jugar en tercera y me quedé en tercera, 17, 18 años tenía ya. Esa división era muy profesionalizada, estaba esa división. Y bueno, era como que yo veía que estaba escalando. ¡Una sola vez! ¡Una sola vez! ¡Una sola vez! ¡2 veces no! ¡Una sola vez! Sí, 11. ¿Estamos? ¿Quién falta? ¿Qué hace así? ¡Anda afuera, dale! ¡Anda afuera! ¡Ya que joda esto! El que pretenda venir de joda y joder conmigo, no. ¿Estamos? Ya saben. Hacen la cosa seria. Si no, prefiero poner otro chico. Que le metan ganas. Y que le meta entusiasmo. Y que le meta entusiasmo. Me acuerdo que la primera se va camino a la cancha, me quedo yo con Mira Ángel López y me habla, vos vas a entrar en el segundo tiempo y bueno, era como que estaba ya confirmado el cambio. Yo iba a entrar como tirado para atrás, juntándome con Diego. Y bueno, y no se hizo ese cambio. Esa noche fue el único partido que estuve en la primera división. Toca y anda de nuevo, buscala. Boli, la tenés la pelota en los pies, manejá el tiempo vos, que no te lo manejen, ¿me entendés? Si vos tenés la pelota en los pies, los gritos, no, manejá vos el tiempo, la pelota. Tenés que ser protagonista, Boli. Hace más de 32 años que no lo vi más. Siempre lo tenía en mi corazón. Digo, ¿qué estará haciendo Goyo? Sabía que estaba con los chicos, pues yo lo escuché varias veces a Diego, que como Goyo no hay nadie en el mundo, con el tema de los chicos, la pelota, descubrir un jugador diferente. Diego siguió con su carrera y él no tuvo la varita mágica de seguir. Tuvo la suerte. Que lo superaba en la parte futbolística. Diego lo superaba cuando era chico. Tenía muy buena pegada, muy buena técnica y gol. Más Goyo que Diego. El 10. El 10 de bolito. Sí, pero vamos a ver qué podemos hacer. De eso tengo que hablar con el empresario. Y bueno, y este y el suyo. El 5, trabajalo. El 5. Con Rubio. Rubio. Vos naciste para morder, para robar, no para trasladar. La potencia que vos tenés te cuesta girar a veces con pelota. Entonces hay que trabajar un poquito en eso, en explosión. Cuando lo agarrás mano a mano, hace la larga, que te cuesta un poquito eso. Y bueno, mañana lo voy a seguir viendo, muchachos. Bueno. ¿Listo? Dale. Chao. Chao, papá. Muchas gracias. Nos vemos Gracias por el mañana. consejo. No, dale, por favor. Chao. Nos vemos mañana. ¿Listo, William? Peinó Blanco Lechú y pasó el balón en el medio del arco. Queremos que triunfe, Gustavo, para el bien de todo y para el bien de nosotros también. Le tengo fe que haga muchos goles. Un 9 tiene que ser. 9, como uno dice, tiene que hacer goles. Y sí. Y yo pienso que si va a un mercado, a un equipo muy importante, en un equipo de Europa, donde haga 7, 8 goles, y sale, pienso que el club va a pedir 15 o 20 millones. Nada. Está bien. Para mí es mucho. Sí, es mucho. Pero bueno, sí. para él es nada. Pero para no, mí es claro. mucho. Sí. El micrófono, ¿por qué no lo usan para algunos papás que me hagan preguntas? Ajá. Decile.
Decirle, si puede ser algunos padres que lo ponen. Pasaron años, íbamos compartiendo cosas, fiesta de fin de año, cumpleaños, en ese entonces se decía salto en los bailes familiares. Y éramos ya como hermanos. Y bueno, yo siempre digo que agradezco a Dios por todo lo que le dio a él. Yo lo único que puedo decir que a mí Dios me dio una buena familia, unos buenos hijos. Y hoy mi felicidad es esa. No pasa por lo material, por el dinero, pero pasa por tener una buena familia y lo que yo siempre digo, que traten de ser respetuosos a mis hijos. Yo a mi hijito que anda por ahí, yo le puse Diego Armando. En el año 99 nació él, donde Diego supuestamente murió 10 segundos. Cuando Diego moría, él nacía. Y yo le puse Diego Armando. Y bueno, hay veces que es feo vivir los recuerdos, ¿eh? Yo viví los recuerdos de tantas cosas que pasamos con el jugador más grande de la historia, que únicamente lo podía ver por televisión, por el entorno que tenía. Sí, ahora. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Muchas gracias. El país depende de ustedes, ¿eh? Muchas gracias, papá. A ver, ¿a dónde hay una lapicera? ¿Quién tiene una lapicera? Muchas gracias, papá. Cuando me saqué el vendaje de la lesión, vi un tajo tan grande que tengo. Mirá, te voy a mostrar. Dije, no juego más. Él me hizo llamar, me pagó el mejor gimnasio. Tenía que ir 6 meses a recuperar. Y me fui 20 días y dije, no voy más. Y bueno, sí, se acordó. Seguramente su sueño ha sido siempre jugar, sí. Pero me parece que Dios tenía otra misión, porque es mucho más el mensaje que se da así, a través de los chicos, lo que es la familia, que sean perseverantes, que sean obedientes, que no se olviden de estudiar, que a lo mejor hubiese sido más exitoso de otra forma. Seguro. Pero creo que así también llega mucho a los corazones de las personas. Y ayudar. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Que los cumpla feliz, que los cumpla el Goyo, que los cumpla feliz, que la pague, que pague. ¿Te gustan las velitas? 51 velitas. 51 velitas. ¿Quién va a pensar que tengo 51? Más me dan, ¿no, William? Mira, en la moto. Estaba muy ilusionado cuando me subieron a primera, entrené con primera. El técnico, que era Miguel Ángel López, vino a conocer a mis viejos y le di una novedad a ellos, que ni yo sabía que me iban a regalar un departamento, quería que yo me vaya de acá y bueno, yo le había dicho que si me iba con mi hermano, me iba con una sobrina. Nos dijo que el departamento era chico, en un solo ambiente, para mi papá, mi mamá y yo. Y bueno, era como medio caprichoso yo en ese tiempo. Dije, bueno, si no van todos, yo no quiero ir. Y bueno, pasó así. No quise ir, no lo quise al departamento porque no iba toda mi familia, ¿viste? Y hoy, bueno, ahí me pongo a pensar y digo, ¿por qué no fui?
Hola. Hola, Goyo. Mucho mejor que Gonzalo Martínez, en pegada y todo. Porque lo vimos. Sí. Te explico. El pibe, sí. Mi amigo Goyo me dice, ¿es para Boca o Independiente? Entonces yo le dije, yo agarré y le dije, lo voy a llevar. Pero como yo conozco, no es faltar el respeto a nadie, como yo conozco, están probando. Como conozco los jugadores del Huracán y sé los chicos que hay, es 95 y te estoy diciendo que supera la quinta. Porque lo vimos en San Juan. No te voy a traer un chico para que me diga, William, me dijiste que este pibe es un crack. Agarren un plato. Ah, ¿no tiene orégano, May? Pusimos un kiosquito, bueno, se acercaba fin de año y empezamos a vender cohetes. Y así, hace 25, 26 años que estamos vendiendo cohetes. Así que... La ganancia. La ganancia. La ganancia. La ganancia. La ganancia. Y la ganancia. ¿Y cuánto gastamos el cohete? Casi 3.000 pesos y bueno, Para las 3, ¿no? Sí. Yo soy una hija de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero algunas veces no nos tomamos la molestia o el momento de arrodillarnos y llorarnos, y viene el Espíritu Santo de Dios a avisarnos cosas. Antes que sucedan, Dios no. Antes que pasen cosas, Dios nos avisa. Siempre nos alerta Dios. Algunas veces nosotros nos hacemos los sordos o los tontos, pero Dios nos alerta siempre. Hay algunas veces como que ellos pueden estar en desacuerdo, en algún cierto grado de mi manera de expresar. Esto es como que tenemos una división, el grupo familiar, con lo que ella está haciendo, en este caso que está en la religión esa. Ella se basa mucho en la Biblia, en la palabra de Dios, y yo un día leí la Biblia, que me pasaron tantas cosas que yo le rompí varias Biblias a ella. Entonces ella me dice, nosotros queremos hacer algo y siempre la dejamos por la mitad, nunca terminamos. Y algo hay en esta casa, ella dice, ¿viste? Yo le creo. No hay nada malo, yo no creo que haya cosas. Bueno, al principio me decía, algo te hicieron a vos. Entonces ella hace como una guerra espiritual que dice, no sé cómo ellos hablan. Y hay veces que yo digo que capaz que si no está ella, ¿qué sería acá, viste? Porque ella lee la Biblia, se conoce toda la Biblia. Y bueno, y a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta ir a la iglesia. Mira, siempre que creas en Dios y en Cristo, la maldad no te va a llegar. ¿Para qué voy a comprar? ¿Cómo te va? Cuidado. ¿La bolsa es para esto acá o la saco? No, déjala ahí después la acomodo. Mirá, vamos. No, pero arriba no se puede. La tercera se suspendió y se jugó un miércoles. Recuerdo que salí con la 11 y había llovido el día domingo, donde cuidaban la cancha para que juegue la primera. Recibo una pelota por izquierda y me sale el marcador de punta, desbordo, llego a la línea, engancho para atrás. Y en ese movimiento que lo había pasado al marcador, ahí donde siento algo que me toca en la rodilla y siento un dolor terrible. Yo dije, ahí algo se rompió. Me llevó, me vio un doctor y me dijo, no, vos tenés bostezo. Bostezo se le dice, viste, cuando tiene el ligamento roto. ¿Y eso qué es? No, es rotura de ligamento. Tenés que operar. ¡Acu, mamá!
¿Cómo se pesa? Acá. Ay. Ellos me decían que todo dependía de mí. Pues la lesión casi más grave después de tibia y peroné es la rodilla, rotura de ligamento. Entonces yo tenía una edad que bueno, me hablaban y no le daba casi bolilla. Trataba de hacer lo que podía. Corté un pantalón, le puse arena, más o menos de 10 kilos. Cada vez que iba a jugar hacía 50, 60 cuadris en la mesa y bueno, me ponía a jugar así en el barrio. No recuerdo si eran 3 o 6 meses. Tenía que ir de recuperación, me fui 20 días. Y bueno, era como que me costaba mucho y en ese momento, claro, nadie te hablaba. Mi viejo eran, qué sé yo, del campo. Y nunca a lo mejor tenía, qué sé yo, un consejo que me diga, bueno, seguí yendo al gimnasio. Y nadie no me motivaba. Y bueno, fui 20 días y no fui más. Pensé que nunca más iba a jugar. Me veía con un tajo de 13 puntos de la rodilla. ¡Dale! Digo, ¿para qué me voy a matar si no voy a jugar nunca más? Yo creo que hubo dos épocas de Goyo Carrizo, antes la lesión y después de la lesión. Antes de la lesión, Goyo Carrizo disfrutaba disfrutaba de entrar dentro de la cancha sin presión, donde le salían las cosas que él pedía. Yo siempre digo que el fútbol es un arte, la pierna es un arte. Y a mí me gustaba dibujar con la pierna. Y bueno, lo peor que hay es ser soberbio. Si yo quiero llegar a jugar en primera, salgo a la noche con una mina y tengo que jugar el domingo en tercera y voy al baile el sábado a la noche y me vengo a las 8 de la mañana, en vez de subir un escalón, bajas 3. Se me escapó la escalera, no la tortuga. Envido, ¿querés? No, dale, nada. Truco. No quiero. ¿Viste? Mirá. Dame uno para mí. Y uno para mí. No, nada, ¿qué? No inventé. Qué tramposo que sos. Vos sos tramposo, no, vos sos tramposo. Después de la lesión jugué en Doxú, después de eso me fui a un regional de Azul, después me fui a Olboy, después me fui a Mendoza, donde jugué Independiente Rivadavia Mendoza. Jugué con jugadores muy profesionales, donde un poco me fui, como quien dice, profesionalizándome yo mismo. Pero ya era tarde. En cada partido que terminaba de jugar tenía que estar 2 o 3 días en cama, con hielo. Y hoy digo, y me miro la rodilla y digo, ¿cómo jugaba así yo? Jugar en Mendoza era, qué sé yo, como jugar en Inglaterra. Para mí era como una mochila de compromiso hacia mí mismo, hacia recuperar, no todo el pasado, pero sí un poquito, de recuperar más que nada la imagen de decir, bueno, por alguno, este era buen jugador a los 14, 15 años, y ahora ¿dónde puede jugar? ¿Qué cobró?
estaba yo, siempre coreaba el nombre mío. Ahí había una relojería. Acá está la farmacia. Qué linda relojería. Sí. Ah, sí. Acá, a la izquierda. Llegás y ahí estaba el ascensor. Mendoza fue la única vez que estuve fuera de Fiorito, que viví. Y hacer un cambio de 90 grados y decir a mi señora, bueno, cuando vengo a entrenar vamos a comer a un bar y no dejarla cocinar y vamos al casino, estábamos casi todos los días en el casino, ir a comprar cosas. Qué lindo que se ¿eh? Este no lo conocías vos, ¿no? No lo conocía. Si hay algún talento, nos llama y venimos con Goyo. A veces los chicos que tenemos la oportunidad me preguntan, William, ¿por qué no nos viene a ver? Y William tiene códigos. De acá de Mendoza ya hay 2. Van a tener estudios, que eso es lo mejor. Yo los ubico todos con estudio. ¿Entendés? Y mañana si van a ser grandes jugadores de fútbol, ellos van a seguir la carrera que hicimos nosotros, que estamos haciendo. Es lo que estábamos hablando, Ricardo, que le decía que vos tenés un gran potencial de chico. Y acá que corta todo lo acalado y que con el que uno hay que hablar es con ese. Y hoy en día están todos con el que me voy a salvar con este. Claro, es verdad. Que es el otro problema. Es verdad. Y después lo lleva, como nos pasó a nosotros, y ya está de vuelta, otra vez jugador del club. A eso me lo querían comprar 2 o 3. Los empresarios somos jodidos, ¿viste? Pero lamentablemente siempre tenés que caer con ellos. ¿Viste? No, pero ¿qué va a ser? Carlito. El grande va a ser Pipi. ¿Cómo te va a quedar? Es impresionante. 2 años seguidos salió mejor jugador de las inferiores. Ya están vistos, ya está con el plantel de primera. No, la chicha. Bueno, lo viste, ¿no? No. Si yo te digo mejor que Messi, vos me vas a decir, este está loco. Cada técnico de las inferiores de Buenos Aires cuidan su puesto. ¿Viste? Cuida su trabajo, que el trabajo de ellos es salir campeón, ¿viste? Formación para los chicos es muy difícil. Por eso hoy al jugador de fútbol lo tenés que ir preparando también para el fracaso. Solamente trabajan para estar arriba. El tema nuestro va a ser así, más o menos. El porcentaje que me queda a mí, yo de ahí yo te doy la mitad. Te digo, el pibe anda bien, seguramente va a decir, ¿quién tiene el porcentaje? Los empresarios. Y el pibe va a decir, no, acá me trajo Goyo y hablen con Goyo. Bueno, yo tengo el porcentaje y ahí sale un empresario. Si tenemos el 5% cada uno, y yo te quiero comprar el 5%, me va a decir. Te hablo a vos, mirá, quieren comprar el 5%, ¿lo querés vender vos? Y te sentablan entre ellos. Porque es así allá en Buenos Aires. la mano porque solo que saber. No, seguro. No. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va? Lo vuelvo a presentar, es Goyo Carrizo. No quiere decir que es el mejor, ha sido mejor que Maradona, pero ha sido mejor que Maradona. Y gracias a él Maradona está donde está y estuvo donde estuvo. Aproximadamente, ¿cuántos chicos hay? Así manejamos el tiempo acá. Porque si no, no. ¿Cuántos equipos son? Listo. O lo maneja más o menos de afuera los tiempos ustedes y yo lo corto. Me dice, claro, porque yo no sé cuántos chicos son. Bueno. Vale, Leo, vale. William, la pechera, trae la bolsa. 4. Tiene todas las condiciones, aparte es zurdo. Es una lástima. Hay que trabajarlo bien este pibe, porque si no se le va la edad. Puede estar tranquilamente jugando en Buenos Aires. Se le complica para llevarlo de enganche. Se le facilita más el puesto que yo te digo. Fíjate, el hombre que está allá derecho con el bolsón. Sí. Fíjate, dale los datos vos nada más. Ahí, derecho. ¿Teléfono? Vamos a hablar con la mamá. ¿Te acuerdas del teléfono? Tu teléfono, Fabiana, tu número de teléfono. Esto la mayoría son 90 y... El 94 y hay uno. Está bien, igual en la lista está, ¿no? ¿Otro más? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Venite.
invite a la cancha porque creo que está elegido el Alexander. A la cancha Huracán, venite ahora porque tenés que firmar algo. Ya, vení. Del Leandro también, que venga la madre. Dale, urgente. ¿Cómo anduviste? ¿Bien? ¿Te gusta la pelota? ¿Y qué me vas a decir que no? ¿Te gusta la pelota o no? Ah, ¿sí? A lo que noto que mete. Bien, dale para adelante. Lo de abajo me lo trajo todo el técnico. Pero vos tenés que hacerlo. Lo que vos me mandaste yo lo tengo grabado, son los 3 primeros. El 95. Eso, William, el trabajo tuyo, vos tenés que estar despierto. Estaba dando la espalda cuando estaban probando los jugadores, William. Sí, pero vos me tenés que mirar a mí. Si yo te estoy mandando, vos anotabas a lo que iban anotaba vos. No, lo de Montevideo que te lo mandaste. No, yo no mandé nada, bueno, yo mandé. Y bueno, pero ¿por qué no te fijas? Vos te vas a dar cuenta que si yo lo mando, no sé dónde estaba vos, abajo de. No sé dónde estaba. Ahora yo no sé cuál era los 2 pibes 99, ahí hay como 4 o 5. 4 ahí. Y bueno, yo ni sé cuáles son. Ahora que le vas a hablar a los 4 por teléfono. Qué pelo que tenés, Willy. Mucho. Ah. Y eso que te ves así nomás. La tijera. Ahora cuando me afeite. La tijera no ayuda. No, porque es muy grande. Sí. No, pero bien. Mejor que el peluquero. Igual. Yo, viste, preguntale cuánto ofrecen, viste. Más que nada, cabe. Y sí, el pibe ya está a un paso, viste. Ahora hace el contrato. Y sí, es ese dinero, cabe. Y ese dinero. No, dólares. No, sí. Y si te acordás que yo le había pedido $10.000 hace cuánto, hace más de un año. Aparte, ¿cuántas reuniones tuvimos con esa gente? Como 4. Está bien. Quería la totalidad del pase. ¿Me entendés? Entonces cerramos. Le digo, escuchame, me parece que se están confundiendo. Está bien que vivo en Villa Fiorito. Le digo, pero mirá que yo los contratos me los arreglaba yo siempre cuando jugaba al fútbol. Y no te confundas, me hizo enojar, ¿viste? Yo soy de Buenos Aires, donde nosotros, si le vemos condiciones y tienen ganas de ir a jugar a Buenos Aires, nosotros le podemos dar una mano, una prueba. ¿En categoría? 96. 6, meme. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. ¿Cómo? Emanuel. Carlos. Cuando uno deja de una profesión que vos querés mucho, que a lo mejor en los momentos que vos estás ejerciendo decís, no se te termina nunca, pero cuando se te termina algo, nunca uno está preparado. Bueno, y así, más que nada le pasa a los futbolistas esto. Vos fíjate lo que le pasó a Diego y bueno, y a mí me llegó a un nivel más mínimo que a Diego.
Yo nunca le echo las culpas a mis viejos, ¿viste? Porque a uno no tener estudio, a lo mejor mis viejos pensaban que me podía llegar a salvar con el fútbol. Esos recuerdos que vos decís, la tuve toda, como para vivir el fútbol y no hice caso, no hice esto. Entonces vivía mucho yo los recuerdos y me hacía mal. Y me encerraba y era como que me tenía vergüenza salir. Fue un momento feo. Feo. Planeé muchas cosas. Un depresivo. Yo no sabía que el depresivo está dispuesto para todo. Es muy fuerte. Hay veces que estaba solo y veía a mis hijos que jugaban. Y siempre con la misma ropa. A veces descalzo. Me ponía a llorar. Mi señora se acercaba. Yo no quería que nadie me hable. Lloraba sin decirle nada. Lloraba 2 horas. Y cuando terminaba de llorar es como que me sentía un poquito más tranquilo. Pero en el momento me agarraba de nuevo. Hay veces que me quedaba solo y bueno, pensaba en matarme y a la vez se me venían imágenes de mis hijos riéndose, ellos. Y es como que me frenaba y empezaba de nuevo a llorar. Y bueno, es muy feo, muy feo. Al depresivo nadie lo entiende porque el depresivo no te dice nada, no te transmite, no te comenta lo que le está pasando. Y bueno, me pasó así. Me pasó así hasta que fui saliendo, pero salí mal. Salí mal porque se acercaban pibes que andaban robando y tenían quilombo y me hablaban. Yo también tengo hijos, tengo que salir a robar. Y vení, vamos a laburar, me decía, y yo le decían que no. Yo para eso no tengo huevo, pero sí tengo huevo para otras cosas, le decía. Y bueno, y así a veces me venían a buscar que tenían quilombo y yo me metía, empecé a agarrar armas, empecé a andar a los tiros. Y bueno, mi señora me decía, te van a matar algún día. Pero bueno, yo antes de pegarle un tiro, iba y hablaba y bueno, y si no le cabía, como dicen los pibes acá hablando, y bueno, hacemos corta, le decía, y bueno. Fueron pasando los tiempos que me di cuenta y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo así?
dedicado para un maestro para mí, que me marcó mi infancia cuando yo jugaba al fútbol. Goyo Carrizo, muchas gracias por todo este tema para vos. Un aplauso, El sueño de poderle dar muchos Diegos a la sociedad, rescatando pibes de la calle, no hay profesionales para respetar. Goyo Carrizo, maestro de la cancha, capitán una de la vida real. Goyo Carrizo, San Juan hay 3 acá, por lo que veo. Los 3 distintos, ¿no? Un 95, 97 y un 99. Así es. Y después tenemos un 95 Mendoza y un 99 Mendoza. Eso hay que tirárselo a pitar, ya ves la decisión para, para que lo vea. El enganche también te lo va a ver sí, porque hay mucho enganche, pero hay que superarlo. Y lo fundamental que lo vean ahora, no el año que viene, porque el año que viene ya el plantel está formado. Me dijo que lo ven en la semana y ya lo evalúan. Bien. Para que vengan después ya para fichar. Muy bien. Hola, Pitar, ¿cómo anda? William le habla. Le habla William, ¿cómo anda? ¿Cómo le fue afuera? ¿Bien? Sí. Tengo uno que se enganche, ¿sí? Y un carrilero. No sé qué puesto necesita vos. Está bien. Y después tenemos un 97 punta zurdo. Bueno, yo te... Listo, ya está. Yo mañana pasado te digo que los chicos ya están viajando por acá, ¿está bien? Te mando un abrazo. Chao. Listo. Pues ya está. El miércoles que traigo a todos. El tema de la pensión, ¿qué dice? Miércoles. Me necesita pagar. ¿Para qué le? Para el teléfono. Ahora le pregunto. El tema de la pensión no le preguntaste. No. ¿Cómo hacemos el tema de la pensión? Me hablaba apurado, No, que está laburando. Bueno, pero no, claro. Claro, 3 días. 3 días, ¿viste? Pero igual le estamos buscando opción también. No solo quedarnos con River, ¿viste? Pero eso después lo vamos a confirmar cuando venga, Catita. Bueno, con ganas de venir a Buenos Aires. Bueno, dale. Bueno, lo que yo le estaba comentando a Catita, que si nosotros te elegimos fue por las condiciones y bueno, es un poco la diferencia de San Juan a venir a jugar acá en Buenos Aires, pero bueno, el que tiene mucha técnica tiene mucha posibilidad y vos la tenés, Emi, A la pelota. ¿Vas a aparecer otro con diente? Sí. Ni te van a conocer con diente. ¿Cómo va? Está bien, está en la prueba. Te queda bien derechito, bien barro. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Es buenísimo, sí. Te saca la raíz como te dije y te queda de primera. Vas a aparecer otro. Son 12 horas de viaje. A las 11. 11 menos 5. Si son 12 horas, a las 11 llega. William. ¿Todo bien, papá? ¿Todo bien? Sí, Flavio. ¿Todo bien? Grande, pa. ¿Todo bien? Todo bien. Así que descansaron bien entonces, ¿durmieron algo?
Él es mi hijo. 97 sanjuanino, 95 sanjuanino. Bueno, le estaba explicando que vamos a hacer un trabajito técnico acá entre ellos. Y mientras tanto ellos van a dar lo de siempre, una vuelta grande y vamos a hacer un fútbol recreativo. Acá, ya que nos prestaron la cancha. ¿Arranquen todos juntos? Sí, no, pero ellos van a hacer un trabajo acá suave porque mañana a las 8 tienen que estar en River. Se llevó, no sé, 5 materias. Y que la más difícil, dijo, es inglés. Y hablé con el profesor de inglés, me estaba diciendo, sabe que tengo un inconveniente. ¿Qué pasa? A ver, decime qué pasa, dice que le dijo. Me tengo que ir a probar a Buenos Aires. Bueno, está bien, anda, yo te apruebo, dice que le dijo. Bueno, me quedan 4, dice, hijo de puta. El otro serio, dicen que es mucha. Sí, a ese hay que hablarle más, porque ese capaz que... Claro, ese ya vino con el pan abajo del brazo. El otro tiene hambre. Hambre de jugar. Sí, hambre. Claro. Ahora sí, ahora me está gustando. Ahí está. Muy bien. Eso, con potencia, matalo. Muy bien. ¿Y vos, Francis, nunca vivieron así? ¿Nunca tuviste una casita de chapa, de madera? ¿No? ¿Y vos, Boli? No. No, nunca. Hay veces que es lindo. Es lindo, viste, porque estábamos todos apretaditos, viste. El calor de la familia. ¿Ven todas esas casas? Ahí abajo de esas casas, esa era la canchita donde jugábamos con Diego. La fueron tomando de a poco y no quedó nada. Y acá hicimos nuestra infancia, cuando éramos chicos, jugábamos campeonato de grande. Y acá nos ilusionábamos a jugar en primera división. Pero bueno. Si yo no hubiera conocido al Diego, sería Goyo Carrizo. Sería el Goyo Carrizo conocido por todo el mundo, a lo mejor. Porque cuando se despegó el alma de mi cuerpo, que fue Diego, digo siempre yo, porque fue un hermano, es como que yo ya cumplí en la parte futbolística. Y es como que yo me quedé sin ninguna envidia, sin nada. Es como que yo ya cumplí en la vida. Por eso hay veces que yo le digo a mi señora, ¿por qué tengo que estar viviendo así si yo hice feliz a la mayoría del mundo? Y mi señora me mira y me dice, ¿pero por qué? Sí, yo hice feliz a la mayoría del mundo. ¿Vos no disfrutaste con Diego cuando hizo un gol? ¿No te reías? ¿No lloraste? Y bueno. La pelota se frena mucho en los pases y no pica tanto. Fíjate cómo el traslado de la pelota como se frena a veces. Con un pase que te pueden llegar a dar, viste, se frena mucho.
Tranquilo. No se rompe, no te quiero ver.